El proceso de enseñanza y aprendizaje siempre se ha abordado como aquel que permite propiciar la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes en los alumnos, cuyo fin es conseguir que se produzca el aprendizaje. El docente es el emisor de los contenidos y el alumno es el receptor de los mismos, quien a su vez puede hacer retroalimentaciones, así como considerar las estrategias, actividades y recursos materiales con los que se cuenta. ¿Cuáles aspectos afectan o dificultan la comunicación en el aula? Los factores que actúan como barreras en el proceso comunicativo son los siguientes. La falta de atención. Se produce cuando el discurso informativo del docente está fuera de los intereses y prioridades del alumno. Casi siempre se manifiesta como una distracción, cree que ya sabe lo que va a decir, o en otros casos por el agotamiento debido a explicaciones monótonas, aburridas, redundantes y poco interesantes para el alumno. Interpretaciones erróneas. Ocurren cuando no hay claridad en el mensaje que se desea transmitir, debido a la falta de búsqueda de información previa y sustentada. Encubrimiento conductual, proceso que impide que la comunicación fluya de manera abierta y sincera, por diversas interrupciones en el aula, como llamar la atención de los demás o faltarles al respeto. Espera mental. El alumno se enfoca tanto en lo que quiere decir, o más bien lo que le interesa decir, que deja de escuchar al docente porque no es relevante en ese momento. Rigidez del aula tradicional. Una organización fija de las bancas, las sillas, las mesas, todo el mobiliario que está en el salón, así como un ambiente orientado exclusivamente en el docente, puede limitar una correcta interacción entre ambos. Uso excesivo de preguntas de control. Hacer preguntas que solo buscan evaluar el orden o respuestas cortas pueden inhibir la actividad intelectual y la búsqueda de información por parte del alumno para acrecentar sus conocimientos. ¿Cómo debe ser la comunicación en el aula? Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo, adecuado y de calidad, la comunicación debe de reunir las siguientes características. 1. Interactiva. No debe ser un monólogo del docente. Debe existir una buena retroalimentación por parte de los alumnos para confirmar que la información recibida se ha procesado correctamente y sin distracciones. 2. Activa. El alumno debe dejar de ser receptor pasivo para convertirse en un emisor que también aporte, que tenga esa facilidad de apertura para poder ayudar a organizar temas, actividades, dar diversos ejemplos y, como no, también guiar dicho proceso. 3. Eficaz y socializadora. Debe ser un proceso que no solo transmita los conocimientos, sino que también facilite la integración social del individuo con los demás, fortaleciendo esa sana convivencia y pacífica, respetando las normas de convivencia. 4. Adaptada al contexto. La planificación de actividades deben considerar un vocabulario y estructuras acordes al nivel intelectual y manejo de términos que los alumnos utilizan cotidianamente para que el conocimiento fluya de manera adecuada. 5. Consciente. Debe haber una correlación entre lo que se dice verbalmente y lo que se comunica con el cuerpo a fin de evitar confusiones. El deber ser de la comunicación verbal y no verbal del profesor. Se debe ejercer un control consciente sobre varios tipos de estímulos, como lo es la comunicación verbal, a través de un control de palabras, seleccionando términos que no solo transmitan conceptos, sino que también carguen una connotación positiva hacia los alumnos y sobre todo su interés. Usar variación en el tono. Evitar discursos sencillos, monótonos, en los cuales se deben de usar cambios de volumen y entonación para resaltar ideas importantes o mantener la intriga y llamar la atención. Bajar la voz obliga a los alumnos a concentrarse y poner más atención. La comunicación no verbal. El manejo de control de distancia. Acercarse entre medio metro o 1 metro aumenta la necesidad de participación. Deambular por las bancas es más efectivo que quedarse estático enfrente de los demás o detrás del escritorio. Uso lenguaje corporal. Los gestos y expresiones faciales deben acompañar espontáneamente al hablar en clase para potenciar el significado emocional
y educativo. Mantener contacto visual. Usar la mirada invita a la participación o para enviar un mensaje en donde los alumnos sientan esa confianza de participar y ser parte de dicho proceso. Un buen dominio tecnológico. Se deben manejar herramientas tecnológicas como laptop, proyectores o hacer presentaciones digitales para generar un mayor interés hacia los alumnos y sobre todo para modernizar nuestro entorno de aprendizaje. Opinión sobre lo que el alumno tiene que aprender en relación a las habilidades escritas por Edwards. Desde un punto de vista pedagógico, lo que el alumno debe de aprender es que debe transitar de una escucha pasiva a una participación más activa y crítica, ya que en las aulas tradicionales solo se limita a que debe aceptar lo que el docente le brinda y le informa, y pues debe de evaluarse lo que se aprende en las clases. El aprendizaje real ocurre cuando un estudiante adquiere estas habilidades, como aportar soluciones propias, es ir más allá de lo que el libro de texto dice, lo que el docente da como información, sino que debe aportar sus propias ideas, dar sus comentarios, hacer juicios críticos y sobre todo reflexivos. Plantear dudas genuinas. Utilizar la comunicación para satisfacer una necesidad de información real, no solamente a responder preguntas que los docentes dan. Desarrollar autonomía intelectual. El alumno debe aprender a manifestar sus propias ideas, a crear sus propias preguntas para evitar que el docente limite su desarrollo. Con ello, el alumno aprende en dónde está su rol de comunicación en el aula.